La patología, les había dicho que la adenomiosis la íbamos a ver en varias de las secuencias. Acá la estamos viendo en relación a la ecografía. Este es un útero en corte longitudinal. ¿Qué cosa es la adenomiosis? Viene a ser la implantación, volviendo a repetirle, de la mucosa endometrial dentro del miometrio, con reacción hiperplásica del mismo. Acá está mostrando un engrosamiento asimétrico de la parte posterior del útero. Miren, esto debería de ser igual que esto, pero acá tengo un mayor grosor a comparación de la parte anterior, ¿no? La ecotextura es heterogénea, es poco definida, ya en el área de la adenomiosis. Acá tenemos un ejemplo un poquito más grosero, lo pueden ustedes diferenciar, es un corte transversal, si quieren ustedes, para que puedan ver esta refringencia a comparación de la parte anterior. Hay un engrosamiento asimétrico del miometrio, áreas hipoecoicas heterogéneas, y sobre todo esto condiciona un aumento de tamaño del útero. Lo mismo en una ecografía transvaginal, la parte del endometrio, lo normal es que sea hiporrefringente, hay una mala definición del borde endometrial con el miometrio. Nos mencionan que hay quistes miometriales, son bastante pequeñitos como para que lo puedan ustedes ver, ya hay bastante, dice nódulos ecógenos subendometriales alrededor de lo que sería la parte del endometrio. Y si yo hablo de un leiomiosarcoma, entonces hablamos ya de un tumor uterino maligno. Es raro, más frecuente en las menopáusicas, ¿ya? Es toda esta imagen acá que tengo acá, son de crecimiento rápido, hipervascularizado. Si nosotros utilizamos la ecografía Doppler, va a invadir órganos vecinos y, como toda patología maligna, hay que ver adenopatías regionales o metástasis que puedan tener a distancia. La ecografía del endometrio tiene las fases, como habíamos mencionado, la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Le hacemos acá un asterisco. En la fase menstrual se va a visualizar como una línea hiperrefringente o refringente que corresponde a las capas basales. Ya en oportunidades puede haber un líquido laminar, anecoico, pero lo normal es que haya solamente la línea refringente o hiperrefringente. La parte proliferativa, acuérdense, ustedes es como, tres líneas me van a dar. Tiene aspecto fusiforme, 2 líneas basales periféricas y una de vacío medial, como si fuera un emparedado. ¿Ya? La parte refringente, 2 capas basales hiporrefringentes, que es lo que nosotros vamos a estar observando. Y en la parte secretora va a mostrarse como una imagen hiperrefringente homogénea. Entonces, vemos la diferencia que hay entre cada una de ellas. El endometrio lineal hiperrefringente en la fase menstrual, en la fase proliferativa, la capa basal, la refringencia que hay hacia la parte de central o línea en vacío, ¿ya? Tengo tanto anterior, tanto la parte posterior, la línea basal anterior y posterior, y el estroma en sí, en la parte central, y el endometrio en fase secretora. Lo vemos bastante refringente, se dice de 7 a 9 milímetros, bordes regulares definidos. Entonces, si nosotros tenemos una fase proliferativa, conforme va pasando el tiempo, miren cómo se va llenando y llego a una fase secretora. Por eso es que les había puesto yo esto de acá, es como el césped. Cuando ustedes pasan el césped, está todo cortadito, pero cuando tengo el césped así grande, como de 7 a 9 milímetros, hablo de una fase secretora. La diferencia la podemos encontrar entonces en estas fases de acá, que nosotros la vamos a tener.
Patologías, tenemos la hiperplasia quística endometrial, que es una lesión benigna, hay un aumento marcado del espesor, fíjense ustedes acá, imágenes anecoicas, quísticas de diferentes tamaños, ya su borde bastante refringente en la cavidad uterina a nivel del endometrio. Otra patología bastante frecuente y por la que van a consultorio es esta imagen que ustedes van a ver acá. También en la parte digestiva lo han visto, ¿no? Hay pólipo. También puedo tener pólipo en el endometrio. Lesión benigna. ¿Cómo lo ven? ¿De qué color lo ven? Lo vemos refringente, de forma oval o fusiforme. La forma es variable. Si lo tengan ustedes, el pólipo sésil o el pólipo pediculado me puede dar la variación en cuanto a la forma que tiene. Otra característica es que tiene un pedículo vascular, generalmente lo voy a ver al doble, y puede presentar formaciones quísticas. Esa última hasta ahora no la veo yo, pero se menciona en la parte de la literatura, ¿no? En la histerosonografía se coloca una sustancia allí y miren ustedes todos los pólipos que nosotros podemos encontrar en los diferentes tamaños. Carcinoma endometrial. Todo lo que es una lesión maligna es irregular. Siempre se le han dicho a ustedes. Hay áreas hipoecoicas, bordes imprecisos, irregularidades con el miometrio, hipervascularizado. Al espectro Doppler hay un amplio componente diastólico. Acá tenemos otro ejemplo más. Lo mismo, la misma secuencia anterior, pero con otros pacientes, hay un amplio campo diastólico en el espectro que nosotros vemos en la parte ecográfica. La histerosonografía, diferente a la histerografía, ¿ya? La histerosonografía utiliza el ultrasonido y sobre todo ¿para qué? Para ver patologías endometriales en pacientes con sangrados anormales. Me va a servir para determinar la presencia de masas o de pólipos. Punto. ¿Ya? Sí, también se ha utilizado para ver la permeabilidad de las trompas, ojo, pero solo y estrictamente en su extremo intrauterino, no hacia la parte de afuera, ¿ok? ¿Ya? En el extremo intramural, en el extremo uterino. Acá pasamos a la parte de los ovarios, ¿ya? El ultrasonido, sobre todo en las niñitas que tienen alteraciones en cuanto a las reglas, que son irregulares, es un método de elección, pero tengo que tener la vejiga bien llena para poder ver los ovarios, para poder evaluarlos. En fase proliferativa se dice que hay un desarrollo de los folículos por estas hormonas. El folículo va a medir de 18 a 25 milímetros. El cuerpo lúteo es una estructura hipogénica o isoecoica en la periferia del ovario. Miren ustedes la forma ovalada, redondeada. Aunque nosotros lo pongamos bastante grande, tengan mucho cuidado de poder diferenciarla cuando ustedes hagan la parte de ecografía escrotal, ¿ya? Tengan ustedes bien a la forma como nosotros podemos encontrar la parte de los ovarios. Son más pequeños, los otros son más ovalados, medio redondeados. El folículo luteinizado es el folículo dominante, pero que no eclosiona y persiste después de la menstruación. ¿Qué forma tiene? Forma circular, la pared es bastante delgada, ya es negro, es anecoico homogéneo, no tiene nada adentro. El refuerzo posterior, que eso siempre ya ustedes tienen que verlo en sus clases prácticas para poder diferenciar de la sombra posterior, ya, y el espectro es de elevada resistencia si es que le colocamos nosotros ahí. Poliquistosis ovárica es una de las patologías más frecuentes, como le habíamos dicho. Hay un aumento de volumen mayor a los 10 centímetros cúbicos. ¿Qué otra cosa tengo que ver? Que los folículos
Cuando son más de 5 imágenes anecoicas en los ovarios ya no comienzo a contar, porque pueden llegar hasta 20 o 30 imágenes como estas. Hay una hipertrofia e hiperrefringencia del estroma en la parte central. No se visualiza el folículo dominante. Ojo, puede provocar un sinnúmero de cosas, ¿ya? Tenemos todas estas patologías que nos pueden estar acompañado por una poliquistosis ovárica. Una patología benigna también es la parte del teratoma, una masa sólida quística. En este caso estamos viendo un nivel hipohídrico, ¿no? Una imagen heterogénea, refringente e hipo acá, pero lo característico, y si ustedes lo ven, es estas imágenes refringentes, pequeñas, como si fuera una lluvia en la parte de adentro, ¿no? Hay las 3 capas germinales, el tejido graso, dientes y los huesos que van a caracterizar a un teratoma. Otra patología benigna venía a ser el cistoadenoma. Hay múltiples quistes. Miren ustedes lo grande que puede crecer este ovario, ¿ya? Van a tener una membrana periférica. Lo importante es que por más periférico que veamos, estos van a ser regulares. Yo puedo delimitar toda esta tumoración. Esto es tan grande que desde el punto de vista ecográfico ya no se vio la parte superior ni el polo inferior, pero eran bastante delimitados esto. No se visualizan adenopatías, no va a ocasionar metástasis y en la ecografía Doppler hay una hipovascularización. Ojo, y al espectro este va a ser con bajo componente diastólico. El fibroma ovárico, otra patología que también no solamente se puede presentar en el útero, sino también en la parte ovárica, una masa sólida, ya homogénea, de bordes regulares, y si nosotros aplicamos el Doppler es hipovascularizado. Y como a todo benigno hay una cosa maligna, tenemos el cistoadenocarcinoma. Cuando ustedes vean esta imagen heterogénea, irregular, bordes irregulares también en la parte de adentro, este borde periférico no lo veo en forma adecuada, este borde dentro de la misma tumoración, separando sus cavidades, también lo veo irregular. Hay un abundante contenido sólido, como dicen, con una irrefringencia. Si yo le aplico acá a la ecografía Doppler, hay un incremento de la microvascularización que puede estar presentando esta patología maligna. En cuanto a la tomografía, tenemos indicaciones. Generalmente con la parte ecográfica, con la parte de la histerosalpingografía, podemos resolver varias de las patologías que nosotros podemos estar viendo. La tomografía, ¿para qué la utilizamos? Como ustedes ya lo saben, método de elección para detectar invasión tumoral, invasión de órganos pélvicos vecinos, o cuando tengamos la presencia de abscesos pelvianos que no podamos nosotros delimitar en forma adecuada, ¿no? Entonces, para esto es bastante útil la parte de la tomografía. Acá tenemos unos cortes normales de un útero, parte de ovarios, los ilíacos, la parte de la vejiga hacia la parte de adelante y la recto o asa gruesa hacia la parte posterior. Este es otro gráfico igual, pero un corte un poquito más hacia abajo. Podemos ver ya con mucho mayor detenimiento la parte del recto. Una tomografía, miren ustedes, cuando son de gran tamaño, que no puede ser captado en su totalidad por la parte ecográfica, y quiero determinar cómo es que está compuesto esta tumoración, podemos emplear la tomografía, en este caso acompañado de un absceso tubárico izquierdo que no nos explicamos, por el gran tamaño que tenía, no nos explicábamos a la parte de la ecografía.
Tomografía y resonancia magnética en la miomatosis uterina, sobre todo, ojo, mucho ojo con esta diapositiva, me va a evaluar en forma panorámica los nódulos. La degeneración o la diferenciación de las cuales pueden estar compuestas estos miomas. Vamos a ver en mucho mayor precisión las calcificaciones. Puede haber una coexistencia con carcinoma de cervix o endometrial, por eso que utilizamos estos métodos que son ya bastante sutiles para poder ver cualquier cosita bastante pequeña. Visualización de la cápsula periférica es lo que nosotros podemos estar viendo en este tipo de examen. Y con la resonancia magnética me puede hacer una diferenciación con la adenomiosis. Pero sobre todo, ya ustedes lo que han estado viendo en las diapositivas anteriores, la adenomiosis no tiene pared, no tiene borde. Entonces tenemos acá una tomografía y una resonancia, sobre todo en aquellos leiomiomas que son de gran tamaño, que ocasionan un rechazo de las estructuras anatómicas adyacentes que puedan tener. ¿Cuáles serían las indicaciones de la resonancia magnética? Puede considerarse prueba de elección en las diferentes patologías que hemos estado revisando. Especialmente, ¿para qué la vamos a utilizar? Para la estadificación del carcinoma del endometrio y del cervix. Es útil en el diagnóstico diferencial de patologías ováricas en caso de una endometriosis, fibromas, entre comillas, tumor, dermoide, teratomas y quistes hemorrágicos. Ojo con los cortes de tomografía por resonancia magnética. Es lo mismo que nosotros hemos estado viendo en cuanto al corte, el útero siempre central. Ubiquen primero la parte de la vejiga, ubiquen la parte del recto para que ustedes puedan visualizar acá el útero, el miometrio, que podemos nosotros estar viéndolo en la parte central, y la parte de los ovarios, como este de acá, en este corte, ¿no? Un poco de líquido líquido en fondo de saco de Douglas, ya nos estamos yendo al cerebro ya ahí. Y el corte sagital, es lo mismo. Si ustedes han estado despiertos, entonces vean ustedes la misma foto, el mismo útero, solamente lo que ha cambiado es la presentación. Corte sagital, tengan mucho cuidado en las diferentes partes en las que yo puedo estar dividiendo el útero, pubis, vejiga y la parte de coxis hacia la parte posterior. Una patología en la resonancia magnética, un mioma mucho más claro, más definido. La resonancia magnética acá en T2, mostrando dos miomas intramurales, imágenes hipointensas con respecto a la parte del miometrio. En la adenomiosis, ya la resonancia magnética se va a mostrar por pequeñas imágenes hiperintensas en T2, alternando con áreas de baja señal. El borde lateral, como dice acá, es indistinguible del miometrio normal. O sea, casi no me ha aportado mucho porque en la ecografía también veíamos que no tenía una separación con el útero normal. ¿Okay? Lo podemos ver acá, hacia la parte posterior, una alta señal en caso de la adenomiosis. Y ustedes ya van a revisar, les hemos puesto a ustedes dos exámenes, dos ejemplos que no van a venir en la parte de examen, pero que lo puedan ustedes estar revisando. ¿Ok? Entonces, con esto finalizamos la parte de útero y ovario. Anatomía, le vuelvo a repetir, para aquellos que están o han llegado bastante tarde o para los que están coqueteando en la parte del fondo, ya
por favor, lean, estudien bien la parte de anatomía. Y pasamos ahora a la segunda clase, bastante pequeña, creo que ya ha sido bastante hasta ahora, pero es lo que nos pide la universidad. Vamos a hacerlo bastante rápido, didáctico. ¿Qué hora es, Darwin? No puede ser que ya estamos cambiando de nombre, pues. ¿No? 7:44. Ah, todavía 7:44 ya. Dios mío. 7:15. Yo dije 7:30, ya terminamos. Y eso que hemos leído, pues a lo máximo. ¿Quieren las fijas nada más? Pero ustedes se lo van a dar a todos sus compañeros. Pues. ¿No se lo van a dar de verdad? Dele, ¿ya pasaste lista al grupo? A ver, pásale lista, a ver. ¿Cuántas son? De mi grupo, ¿cuáles son? ¿Quiénes están? 1, 2, 3, 4. No, ya aquí te conozco familia. David, ya que tú estás ocioso, hazte una listita de los que han venido acá a escuchar la clase. Esto ya no lo vamos a tocar en clase, ¿eh? Así que hemos dicho lo máximo, hemos resumido lo máximo y a lo que ustedes leen. Pero mañana no. El día jueves y el día viernes vamos a tener examen. No le digan a Maverick, ¿cómo se llama? Su otro compañero. El último de la lista. Bueno, ahí, no le digan las fijas. Acá también se van a quedar ustedes nomás con las fijas ahorita. Bueno, no, en serio, Derek, apúntame. Me lo alcanzas ahora. Entonces, bastante bonito, bastante amplio, y hemos tratado de resumirla solamente 72 imágenes. La presentación le damos. Y pasamos. ¿Qué cosa es la ecografía obstétrica? No requiere preparación, no es nociva para el bebé ni para el feto. Esta diapositiva vamos a seguir repitiéndola a lo largo. Presencia o no de embarazo. Puede ser único o múltiple. Me permite evaluar la edad gestacional. Ver si el embarazo está dentro del útero o es un embarazo ectópico. Para conocer las condiciones del embrión, del líquido amniótico y de la placenta. Como dice aquí, la vía vaginal se realiza al inicio del embarazo o para evaluar el cuello uterino, no más. En el embrión, miren ustedes, tengo yo el saco gestacional en forma de una imagen anecoica bastante regular. Tengo un anillito que se va a llamar vesícula vitelina y adyacente al mismo tengo al embrión. Entonces, mucho ojo con esto. El embrión, ¿para qué? Voy a comenzar a explicarles. Para ver su viabilidad, para ver su vitalidad. Entonces, por eso hablo de vesícula vitelina o saco vitelino, no le vayan a poner también así, para ver sus latidos cardíacos y la movilidad. ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Qué edad gestacional tiene? Si hay malformaciones anexiales uterinas y hay alguna patología en las regiones vecinas. Para eso voy a utilizar yo la parte de la ecografía, sobre todo en el primer trimestre, porque si yo tengo un mioma o un mioma seroso, tengo un embarazo de 36 semanas y si tengo el mioma hacia la parte posterior no lo voy a ver en forma clara. Entonces ya desde el primer trimestre vamos a poder estar viendo todo ello. La placenta, dónde está, cómo está y cuál es su implicación.
y el líquido amniótico. Vean sobre todo esta imagen bonita que ustedes la pueden estar ya memorizando. El número de ecografías dependerá de que si la paciente pues se asusta de su media naranja o se cae de pancita, yo puedo repetir la ecografía la mayor cantidad de veces. No utiliza radiaciones ionizantes. No se ha demostrado porque no estamos 20 minutos con el transductor sobre la barriga de la paciente, sino en forma ininterrumpida. Medimos un poquito, paramos, medimos otro poquito, paramos, ¿no? Y sobre todo, pues el papá, la mamá, la vecina, están ahí sentados para que nosotros les podamos mostrar algunas imágenes. Mucho cuidado con esto. Ojo, 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 pestaña y ceja. Ya les he dado como unas 10 anteriores, ya voy por la tercera ahorita, ya acá en esta clase. Entonces, la diferencia entre ecografía 2D, 3D, 4D y 5D. La 2D es lo que generalmente nosotros realizamos y es la que vemos en dos planos. La 3D, como su nombre nos indica, es un estudio volumétrico en 3 dimensiones, pero en forma estática. Saco la primera imagen, ¡pum!, se me para el equipo y yo tengo que estar jugando con mis diferentes botones para que me dé la imagen. Y la 4D, nada, es lo más fantástico que ustedes puedan utilizar. A la 3D, lo que le añadimos es el tiempo real. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que yo inmediatamente que estoy mirando a un bebé, yo lo puedo estar viendo que él realiza un movimiento u otro movimiento. Entonces, diferencia entre estos tipos de ecografía es bastante importante. Acá tenemos ecografías bidimensionales. Obvio, cuando tengo yo al bebé en el primer trimestre, 11 semanas, 12, 13, 14, 15 semanas, yo tengo bastante líquido amniótico y puedo sacar yo estas imágenes que parecerían como si fueran pues una ecografía en 3D y el bebé se está moviendo, pero no a mayor tiempo voy a conseguir la misma imagen porque el bebé va creciendo y la cantidad de líquido amniótico pues se va corriendo. Esta es la ecografía de 3D, como lo dice ahí, a manera de rebanadas. Ya puedo obtener yo estas imágenes, pero estas son imágenes trabajadas, no la estoy viendo con movimiento, ¿ya? En esta acá, miren, ya podemos ver, ya la 4D es la imagen 3D, pero con movimiento. En tiempo real estoy viendo qué cosa está haciendo el bebé, si se está cogiendo la boca, poniéndole esto, lo estoy viendo en forma real. Y la 5D es lo anterior, es en 3D, pero en lo último que hemos revisado la bibliografía utiliza software de tratamiento a la imagen volumétrica que ustedes tienen. Hay software para ver la carita, hay software para ver las extremidades, la columna. Hay diferentes tipos de programas que me pueden hacer ver en tiempo real estas imágenes. Y si ustedes comparan unas con otras, lo vemos con mayor detalle. ¿Qué tipo de ecografía vamos a nosotros a estar utilizando? ¿Qué tipo de ecografía Doppler? La ecografía Doppler color, la ecografía en espectro, y cuando nosotros colocamos el aparatito en modo V, el traductor lo colocamos en el corazón del bebé, nosotros vamos a poder estar escuchando los latidos cardíacos. Mucho ojo con esta diferenciación. Aquí llamamos Doppler color. El espectro, siempre cuando hablo de espectro, podemos estar diciendo, vamos a hablar de esta secuencia, la sístole y la diástole que me pueda estar mostrando. Los ejemplos lo podemos ver acá, un corte redondito de la cabeza, las arterias cerebrales. Acá tenemos un vaso cualquiera al que le hemos puesto nosotros el Doppler color y con el espectro en forma adecuada me lo va a estar, vamos a estar visualizando. Y acá, tanto en
embrión como en el feto, si yo coloco el aparatito, cuando vean ustedes una manchita como si estuviera atravesado por una lanza, ya vamos a escuchar los latidos cardíacos del bebé. Entonces, la información obtenida por Doppler, ¿qué cosa es lo que me va a ofrecer? Identifica las estructuras vasculares, la dirección del flujo, la diferencia que hay entre una arteria o una vena, hay una cuantificación del flujo y hay que ver la permeabilidad o trombosis que pueda presentar. En ecografía solamente les estoy mostrando porque de cada una de estas imágenes hay patologías, pero ahora no las quiero desanimar a los futuros residentes de rayos X, ya solamente la mostraremos a la arteria uterina. ¿Qué pasó? La tenemos hacia la parte de acá, ya, hacia fuera de lo que sería el útero, con su espectro acá, a la arteria umbilical y la que ya habíamos visto, sobre todo a la arteria cerebral media, ¿ya? La que nosotros vamos a estar mostrándoles a ustedes. Entonces, ¿qué cosa es lo que me valora la arteria uterina? Ojo, si el paciente tiene hipertensión, el hecho de que pueda presentar preeclampsia durante el embarazo, hay que tenerlo bastante en cuenta. Hay una restricción del crecimiento intrauterino, un retardo del crecimiento intrauterino, un desprendimiento de la placenta o muerte fetal. El estudio de la arteria uterina me va a valorar un riesgo, me va a dar un valor predictivo para cómo va a ir el embarazo en estos pacientes. La ecografía de Doppler de la arteria umbilical está vinculado sobre todo a alteraciones vasculares de la placenta y modificaciones hipóxicas en el feto. ¿Qué cosa en sí? Si está alterada, ¿qué me va a identificar? Feto de bajo peso o un feto con un retardo del crecimiento intrauterino. No quieren decir, ay doctora, van a salir todos retrasados. No, hay un retraso en el crecimiento de estos bebés. Y en relación a la arteria cerebral media, si yo la tengo alterada, va a haber sobre todo una adaptación a la hipoxia. ¿Qué va a hacer? En este caso hay una redistribución del flujo. El cerebro, el corazón y las adrenales, como dice ahí, van a tener o van a captar mayor cantidad de este flujo sanguíneo. ¿Y quiénes se van a quedar con menos sangre? Los riñones, la esplénica y las extremidades. Placenta, barrera placentaria. Hay una división entre la circulación fetal y la materna, impiden su mezcla y estas son todas las funciones que tiene la placenta. Las funciones no van a venir. Ahora sí, tenemos que la placenta es la consecuencia del desarrollo del colon y de la decidua basal. Ojo, tiene una cara fetal y una cara materna. Tiene una forma discoide y a término mide de 20 a 25 centímetros y pesa 500 gramos. Punto. Observen el gráfico. La decidua basal más el colon frondoso me va a formar a posteriori la placenta a partir del segundo trimestre. Aparte de la decidua basal, miren, voy a tener una cavidad uterina, voy a tener una cavidad amniótica, lo tengo al embrión y tengo al saco vitelino. Tengo también una decidua parietal, una decidua capsular. Entonces, a partir de la 5ª semana de gestación ya se puede reconocer un anillo ecogénico que vendría a ser la futura placenta en el segundo trimestre.
De 8 a 12 semanas se forma el corión liso y el corión frondoso. Y a mayor tiempo lo voy a ver con más nitidez a partir de las 10 a 12 semanas. Entonces miren acá, ¿cuáles son las relaciones de las membranas fetales con las paredes del útero? La primera es hacia el segundo mes del embarazo, la que ya habíamos nombrado, la cavidad, ese saco uterino, y al final del tercer mes, tanto el amios como el corión sean fusionados y van a cerrar la cavidad uterina. Queda obliterada por la función del corión leve con la decidua parietal. Entonces, tarea, vean los gráficos, sobre todo el primero. La placenta, el sitio de implantación no debe ser entonces al orificio cervical interno. La implantación cerca de la zona de hipoperfusión se puede asociar a un óbito fetal, un retardo del crecimiento intrauterino, parto prematuro o un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Ojo con esto de acá. Hay diferentes clasificaciones, diferentes autores que ustedes van a poder estar revisando. Entonces, tengo esta, que es la que más se utiliza según grano. Acá lo hemos hecho en esquema para que se nos pueda quedar. La placenta grado 2 es una placenta homogénea de superficie coriónica lisa. Luego tenemos la grado 1 y la grado 2. La diferencia que hay entre esta, la número 1 y la número 2, va a hacer que la superficie coriónica va a comenzar a mostrar indentaciones. Y la placenta grado 3 aparece mucho más profundas y se observan los cotiledones y los lagos sanguíneos. Esa sería la diferencia entre estos 4 grados que muestra esta clasificación. Pasamos a anomalías de la placenta. Vamos a tener anomalías como placentas múltiples con feto único, placenta doble, en ocasiones placenta triple. O podemos tener la placenta anular. Esta, como su nombre lo dice, parece a veces un anillo incompleto, tiene forma de herradura en la mayor parte de veces y se describe que hay de 1 a 6.000 partos y hay una probabilidad de hemorragia y una restricción, un retardo del crecimiento intrauterino. Esta es una perla. Pasamos a esto. Memoricen esta diapositiva. La placenta fenestrada es rara. Hay una falta de porción central de una placenta discoidea. La placenta extracoriónica, la placa coriónica está del lado fetal de la placenta. Es más pequeña que la placa basal y está ubicada en el lado materno. Mucho ojo con eso, porque cuando me haga una comparación con la placenta previa se define cuando esta implantación se localiza sobre el orificio cervical interno. Tengo la placenta previa total, me cubre todo, la placenta previa parcial cubre, como su nombre lo indica, parcialmente el orificio interno, y la placenta marginal, como su nombre lo dice, está que quiere llegar al orificio cervical interno, pero no llega a cubrirlo. Despierten a sus compañeras que ya vamos a terminar. Mucho ojo con este ejemplo, la placenta previa parcial, ¿ya? Entonces, él completa la marginal que llega pero que no lo cubre, y la placenta previa parcial sí cubre pero no en toda su totalidad. Creo que ya nos faltan pocas preguntas para la teoría. Bueno, esta también es otra preguntita. Placenta acreta, diferencias que puedes encontrar entre ellas. Placenta acreta
increta y la perpercreta. ¿Ya? La placenta acreta es una adherencia normal de una parte o de la totalidad de la placenta a la pared uterina. La placenta acreta se presenta en un 75 a 78%. La placenta increta, las vellosidades coriales penetran en el miometrio, pero se van a presentar solamente en un 17%. Y la mafiosa de la placenta percreta es la penetración de los elementos coriales hasta sobrepasar la serosa del útero, se presenta en un 5%, y puede alcanzar los órganos vecinos. ¿Okay? Acá tenemos una placenta acreta, una placenta percreta, en la cual ya ha comprometido la parte de la vejiga, ha comprometido un órgano vecino. Y una patología a tener en cuenta es el desprendimiento prematuro de la placenta. Puede ocurrir durante el embarazo o durante el parto. Es una urgencia obstétrica, por eso es muy importante conocer las diferentes anomalías que pueda estar presentando esta placenta. Después de la eclusión, dice, se inicia el desprendimiento de la placenta, formándose colecciones o formaciones de hematomas entre la placenta y el útero. Entonces tenemos acá diferentes imágenes de desprendimiento de una placenta con hemorragias o coágulos en la parte posterior. Si esto fuera tan fácil, haríamos ecografía, pero muchas veces esto de acá, que se ve en forma bruta, en forma grosera, no la vamos a ver en estos pacientes que vienen con sangrado. Entonces entra a tallar la parte clínica, cómo va el bebé, los latidos del bebé, cuándo comenzó las contracciones, cuándo comenzó el sangrado. Y pasamos al líquido amniótico. El líquido amniótico, el que rodea al bebé después de las 20 semanas, el líquido se compone principalmente de orina fetal. Suele alcanzar un volumen de 30 milímetros a las 10 semanas y a las 37 semanas tenemos entre 700 y 100 milímetros. Eso no es lo importante viene acá. ¿Cuáles son las funciones que tiene el líquido amniótico? Protege al feto, permite que se mueva, facilita su acomodación, impide las adherencias amnióticas que puedan haber, impide que el cordón umbilical se pueda comprimir y distribuye la fuerza durante el parto. Lógico, lubrica el canal genital al romperse el labio. Ojo, pestaña y ceja. Les dije qué cosa al inicio. Esta es la ecografía de la medición del bolsillo vertical mayor del líquido amniótico. Hay diferentes tipos de medida que los autores te van a mostrar. Lo que en la práctica nosotros utilizamos es el índice de líquido amniótico. ¿Qué cosa es esto? Viene a ser un método semi-cuantitativo para calcular el volumen de líquido. ¿Qué cosa viene a ser? La suma de las mediciones de los bolsillos mayores en los 4 cuadrantes en que podemos dividir nosotros la pancita de la gestante. 1, 2, 3, 4. Y a cada uno de ellos nosotros le podemos sacar un volumen vertical, realizar la sumatoria de esto y sacar el índice del líquido amniótico. ¿Qué complicaciones tenemos? El oligohidramnios. Es un trastorno que me va a presentarse de un 4 a 100 embarazos. Hay factores maternos, ojo, diabetes, lupus, hipertensión. ¿Y qué me puede ocasionar? Desarrollo anormal o incompleto de los pulmones. Me puede estar causando defectos faciales, defectos en las extremidades, así como restricción del crecimiento intrauterino. Ojo, si yo tengo esto, puedo tener esto de acá, un polihidramnios, trastorno en la cual hay una superación de líquido mayor de los 2000 mililitros. Las causas que pueden estar ocasionando de forma idiopática o desconocida, sigue la diabetes mellitus acá,
Pueden haber alteraciones del tubo digestivo, de las vías urinarias, se asocia generalmente a embarazos múltiples, hay incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto. Entonces me da esta imagen, oligohidramnios, polihidramnios. Hay que medir las bolsitas, como ya hemos visto con el índice, y miren acá, llego a tener una mínima cantidad de líquido amniótico que no puedo ver como en este pedacito de acá al bebé. En cuanto a la evaluación del embrión y el feto en el primer trimestre, vamos a dividirla en la evaluación ecográfica precoz y la segunda, la ecografía genética a las 11-14 semanas. Esto lo venimos repasando desde el inicio. Si ustedes lo leen, permite ver si hay embarazo o no hay embarazo, ver si hay vesícula vitelina, el número de embriones, las bolsas amnióticas, ver el latido cardíaco, si es que el cual nos va a indicar la viabilidad de la gestación y puede determinar alteraciones de útero, ovario o alguna patología. Entonces, saco gestacional. O, como vemos acá, saco gestacional, qué forma tiene, qué dimensiones tiene, qué contorno tiene, el saco vitelino, que viene a ser este anillito, y el embrión que está paralelo acá. En el embarazo de 4 a 5 semanas lo único que vemos pues es una imagen anecoica redondeada hacia el fondo. Ojo, el saco vitelino, el saco gestacional, ¿ya? El que contiene al bebé, el que contiene a la vesícula vitelina o al anillito es el que tiene que estar ubicado a nivel de fondo. El saco vitelino hace el diagnóstico de embarazo. Decrece a la 10ª semana. Yo lo puedo descubrir de tamaño de 3 milímetros a las 5 semanas. Entonces, a veces nosotros podemos tener una bolsa negra de menor tamaño de la que vemos, póngale ustedes la mitad, ¿no? O sea, no, es su regla, ya está arreglando. Pero si nosotros vemos este anillito refringente, ya hago el diagnóstico de una gestación incipiente. El embrión se puede ver a las 5 semanas, aparece como un área gris alargada, pegadito a lo que es la vesícula vitelina, y la actividad cardíaca es lo que yo tengo que estar buscando. A la 6ª semana de gestación y el embrión mide 3 milímetros. Eso es lo que nos dice la parte teórica. Pero cuando nosotros tenemos al embrión de 1 milímetro, 2 milímetros, ya tengo que ver yo latido. No latido sino un antiguo ondeante, una cosa que está ondeando al costadito de lo que sería la parte del saco vitelino, ya nosotros podemos estar viendo. Pero la parte teórica nos dice que a partir de la 6ª semana, así que nos quedamos con la 6ª semana. ¿Ya? La ausencia de latido cardíaco en el embrión de 4 a 5 milímetros por vía transvaginal o de 9 semanas por vía abdominal no debe de causarnos alarma. Entonces, ¿qué cosa tenemos nosotros que hacer? Si viene la paciente y me dice, tengo una falta de regla hace 4 semanas, 5 semanas, y veo el anillo, veo la vesícula vitelina, mandémosle un control. No asustemos a las pacientes, oh, este ya no tiene bebé, es un embarazo anembrionario, no sale. No, mandemos un control justo, o devuelve el paciente con usted, o le dice, mira, alrededor de este niñito tienes que ver algún tipo de latido, hay que hacerle un control posterior. ¿Ya? Mucho ojo con esta frasecita de acá, a partir de la 9 semana, el embrión adquiere el perfil humano. Entonces tenemos acá un feto de 8 semanas, parece acá un 8. Acá a la ecografía de 9 semanas todavía vemos la parte de la vesícula. Está bien bonita esta gráfica con todas las partes que ya se han mencionado. Cordón umbilical se puede identificar a la 8ª semana con ausencia de flujo diastólico durante la semana 7 a la 12ª.
¿Qué quiere decir? Que lo vamos a ver como esto de acá, como si fuera un latido sistólico. Esto es lo que yo les decía adelante, es una gestación de 10 semanas. Si tomamos el saco gestacional, automáticamente por el equipo nos da y no vemos nada. Miren ustedes, no vemos nada, no vemos nada. Si no veo vesícula vitelina, no voy a ver yo y llamo a eso un embarazo anembrionario. Ahora, de esta gráfica, lo más importante es que van a evaluar los marcadores ecográficos como son la translucencia nucal y el hueso nasal. ¿Ok? ¿Ya? Esas son las dos cosas que me pueden estar mostrando. Esto nos permite sospechar la existencia de defectos del tubo neural que forman parte del test de cribado del primer trimestre. En el primer trimestre, de cajón, vamos a nosotros a poder estar valorando esas dos cosas. ¿Qué cosa es la translucencia nucal? Es el espacio que existe entre la columna cervical y la piel del feto a nivel de la nuca. Este debe ser menor a 2.5. Si es mayor, ajá, ahí tengo algo. Su detección aproximada es para el síndrome de Down en un 75 a 80%. Entonces, si yo estoy de 11 a 14 semanas de gestación, la longitud de mi bebé tiene que ser de 45 a 80 milímetros, medido desde la cabecita hasta la rabadilla o el popó, y se realiza en un plano sagital. El feto debe ocupar el 75% de la pantalla. Otra pregunta de examen, ¿no? Entonces, la posición del feto debe ser neutral. No puede estar ni muy agachado ni muy hiper extendido. Se realizan 3 dimensiones y la que es de mayor tamaño, a esa la vamos a coger. Entonces lo tenemos acá. Me está ocupando, la mayor parte tiene que estar en un corte sagital, ¿ya? Y entonces miren, mi medida no debe de sobrepasar a cómo está esta translucencia nucal que se ve con una mayor facilidad, ¿ok? De costadito o de perfil lo colocamos al bebé. A lo mismo también, y me sirve sobre todo para ver los defectos en los huesos nasales, la misma posición que tiene este bebé, ¿ya? Y en los huesos nasales la detección aproximada es en un 73%, el feto vuelven a darme medidas de un 45-84% y se evalúa cuando el 75% de la pantalla es ocupada por el bebé. Entonces, fetos con síndrome de Down tienen los huesos propios de la nariz, esta imagen refringente hacia la parte anterior, más pequeños que los huesos sanos. Mucho ojo con esta diapositiva acá, la tenemos con mayor gráfico, ya en corte medio a nivel del diencéfalo, a nivel del tálamo, tenemos esta primera línea, la piel, que es la piel nasal. Como el número 2 tenemos el hueso nasal y la tercera la puntita de la nariz. Se considera ausencia de hueso nasal la no visualización o pérdida de la ecogenicidad de esta línea 2 que vendría a ser propiamente el hueso nasal del bebé. Y en el segundo y tercer trimestre, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la edad gestacional. Muy importante acá es establecer cómo está situado, cuál es la presentación, si el paciente está en podálica o si el paciente está encefálica longitudinal derecha o izquierda, ya para poder estar localizando dónde puedo yo encontrar los latidos cardíacos del bebé para poder valorar el bienestar fetal, ver dónde puede escucharse los latidos cardíacos en sí. Entonces, la edad, el líquido amniótico, la biometría fetal y el bienestar fetal
se realizan a partir de las 14 semanas hasta las 24 semanas. Los tenemos acá, ojo, pestaña y ceja. Memoricen esa diapositiva. No les puedo decir pregunta de examen porque nos están grabando ahí, ¿no? Y después quedo mal yo con todo el resto. ¿Ya? Entonces tenemos estos parámetros: el diámetro biparietal, la longitud femoral, el perímetro cefálico o la circunferencia cefálica, el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal. Esto, si nosotros le metemos a la parte del equipo, en la parte del ecógrafo, vamos a tener de que automáticamente nos va a dar el peso del bebé. ¿Ok? El peso del bebé automáticamente nos da todos estos parámetros que son tomados. El diámetro biparietal y la longitud femoral en muchos centros antes de las 30 semanas son valorados. Ya después de las 30, 31 semanas, 32 semanas, ya se manda la circunferencia cefálica o el perímetro cefálico y la circunferencia abdominal. Ya sacamos el peso del bebé. Entonces, el diámetro biparietal, la imagen, yo tengo que ver acá a qué nivel voy a ubicar la medida que sacamos del diámetro biparietal. Tengo que tener en pantalla este corte transverso de la cabeza a nivel supraumbilical y tengo que estar localizando ya las estructuras como el septum pellucidum, ya, acá, como el septum pellucidum, la parte anterior. Vamos a tener la línea interhemisférica, ¿ya? Y vamos a tener los tálamos. Si yo no tengo estos puntos de reparo, puedo yo darle una mayor cantidad de semanas a este paciente, y sobre todo se dice que aquellos que tienen una variante morfológica, una turricefalia, por decir, una patología en la forma del cráneo, no me va a ser de gran utilidad. Pero tratando de poner en el sitio donde estamos nosotros diciéndole, no me va a servir de todas maneras de gran ayuda. El cursor va a medir el borde externo de ese hueso parietal y se va a ir al borde interno del parietal contralateral. Así es como sacamos el diámetro biparietal. La circunferencia craneal, seguimos lo anterior, pero la medida ya no va a ser de un costado a otro costado, sino va a ser alrededor. Sacamos toda la medida alrededor y nos va a dar la circunferencia craneal. El otro parámetro viene a ser la longitud femoral. A partir de la 10ª semana, ¿ya? La cabeza del fémur no me importa, la epífisis no me importa, y voy a estar midiendo la diáfisis de este huesito, porque siempre a la parte periférica voy a tener algunas variaciones en cuanto a la cabecita femoral. Entonces agarramos la diáfisis. Y la circunferencia abdominal, ya tenemos que tener la columna y tengo que tener el cordón umbilical, la columna, cordón umbilical, que sería la zona donde nosotros mediremos la circunferencia abdominal. Otra de las cosas que tengo que tener, ojo, pestaña y ceja, es el cuello cervical. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, tiene relevancia antes de una pérdida fetal o una ruptura prematura de membranas o en la labor de parto. Entonces, esta longitud que hay en este cuellito tiene que ser, ya, tener una distancia de 2.5 centímetros. Cuando esta es menor o tiene una forma de parece un embudo, como dicen acá,
¿ya? Se debe sospechar de una incontinencia cervical y se recomienda entonces, venga el ginecobstetra, porque puede haber la necesidad de un cerclaje, puede haber la necesidad de que el paciente esté en reposo, ¿ya? Los exámenes pélvicos, o sea, para ver el cuello, tienen que estar limitados solo lo más necesario, y pobre papá, pues hay que evitar las relaciones sexuales, porque con esto de acá no se va a mantener el bebé en la parte interna. Otra de las cosas, el latido cardíaco en el segundo y tercer trimestre, hay que medirlo, ¿ya? Para estimar la frecuencia, visualizamos y contamos cada ondita que nos está presentando el latido cardíaco del bebé. Esto es para cultura general, verlas para ustedes. Si conocemos lo normal, si vemos las estructuras que nos pueden estar mostrando, tanto el cráneo como la columna vertebral en la parte inferior, el corazón, un corazón en 4 cámaras, que creo que ya hemos visto ya anteriormente, ya ver la parte de los pulmones que no va a tener el bebé, sino vamos a ver como imágenes refringentes, ver el cordón umbilical al colocarle la ecografía Doppler color, ver dónde está la columna y ver la anatomía fetal del bebé. Ojo, tengo acá 4 dedos, no tengo 5 dedos, como se había visto en la parte ósea que tendríamos nosotros variaciones. Entonces tenemos que conocer la normalidad para poder estar nosotros hablando de que si este paciente, ojo, pestaña y ceja, pasarle la voz a su compañera, podemos estar nosotros hablando de bienestar fetal, ojo, pestaña y ceja, con esta pregunta, en la cual me dice que esta es la situación del feto en la que todos los parámetros bioquímicos, biofísicos y biológicos del feto se encuentran dentro del parámetro de la normalidad. A eso llamamos bienestar fetal. Biometría fetal es la que ya hemos nosotros revisado y le hacen la comparación con el perfil biofísico. En el perfil biofísico, aparte de la placenta, aparte del volumen de líquido amniótico, le aumentamos el tono fetal, le podemos estar... Ay, que me ha puesto muy pegado. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Le aumentamos el tono fetal, el movimiento fetal y la respiración fetal. Todo feto, feto, feto. Para hablar de un perfil biofísico, el cual se va a catalogar en base a esto, 5 parámetros. La suma es 10-10. Si yo tengo 10-10, este bebé está normalito, pero cuando tengo unas alteraciones en el tono, en el movimiento, en la respiración fetal, vienen a ser los movimientos, no es que respire el líquido amniótico en sí, sino el movimiento que hace de la parte del tórax, ya yo puedo estar hablando de un perfil biofísico. Esto en relación a estos gráficos, pero no hemos ahondado mucho más, sería cuestión de una clase entera cada cosa. Entonces solamente tener lo base para qué se necesita cada uno de ellos. Lo normal de la pared abdominal del bebé es porque, caramba, ya quieres terminar, ¿ya? Bueno, entonces, mucho ojo con las patologías de estas últimas, no les va a venir la presentación, pero el examen, pero sobre todo nos ayuda a ver pues anencefalias, nos ayudan a ver meningitis. Ojo, me olvidé de esta. Cuando hablo yo de un encefalocele, cuando hablo yo de un meningoceles, ¿no? Meninges más tejido encefálico, encefalocele. Pero si solo tengo meninges, no tengo otra cosa más que sale, sobre todo por la parte posterior, por el occipital, tengo un meningocele. Hidrocefalia es otra patología que se puede estar presentando, y esto es para cultura general. Revisen ustedes, tanta novedad le hicieron al Zika,
que no solo se va a presentar microcefalias, sino que también va a presentar diferentes tipos de calcificaciones, diferentes faltas de visualización de estructuras cerebrales que podemos nosotros tener con esta patología. Y por último, el embarazo polar. No descuidarnos con este de aquí, del punto de vista ecográfico lo revisa. No creo que les venga en pregunta del examen, pero puede darse como un diagnóstico diferencial de qué es la parte de la cavidad de la parte del endometrio. Muchas gracias. A revisar, como dice esto de acá, no se duerman, revisen, apunten bien. Ya les he dado las 20 preguntas de la parte obstétrica. Gracias. No, pues me refiero que he hecho 20 y 20. Me falta el otro, pues el otro no. ¿Respondiste la encuesta? Paulito. Sí, creo. Estamos con Chávez. En el primer tema no dio mucha acción. O sea, seguro, yo creo que dio en el último, ¿sabes por qué? Por el tiempo. Y el tema se bastante feo. Dijo que en anatomía hizo 10 preguntas. En anatomía tiene que ser. Sí, pero dijo que hizo 10 preguntas. No, porque te que terminar. Me siento bien porque ya ahora sí.
Queda la satisfacción.